Bueno, hola chicos, ¿cómo están? A ver. Ok. Bueno, después de la presentación que ha hecho Cyril, vengo yo, pues, y de repente, un poquito más antiguo. Algunos de ustedes han visto una vez una pizarra de corcho, ¿sí? Y han visto POSIT que antes no pegaban y que de repente uno los tenía que poner de repente con un chinche. Bueno, ya las cosas no son así, ¿no? Esta es una muestra de cómo las cosas van evolucionando en el tiempo, ¿no? Hace años uno ya utilizaba la metodología, que ahora está muy de moda, de pegar los POSIT por todos lados en las paredes. Bueno, ya se podía hacer en una pizarra de corcho. Y ahora, como está de moda todo lo vintage, ¿no? Entonces yo he traído mi cuadrito vintage de composites. Y bueno, acá les quería contar un poco cuáles son las tendencias. Voy a hablar un poco de las tendencias a nivel mundial. Obviamente las mayorías están en los países desarrollados, básicamente en Estados Unidos, pero voy a hacer un paralelismo con lo que podríamos tener ya en Perú, ¿no? Este es un estudio muy interesante. Abajo he puesto la web por si a alguien le interesa ver completo. Yo voy a hacerlo bastante resumido, pero hay 9 tendencias claves a nivel mundial. Creo que este es un estudio incluso que es aplicable a este año, el 2018. La primera es que a nivel de seguros de salud hay una muy fuerte competencia en los prestadores de salud. Y ustedes me dirán, ¿y qué tiene que ver el seguro con los prestadores? Bueno, que las compañías de seguros lo que hacen es, de alguna manera, financiar las atenciones de salud, pero no, salvo que tenga en algún caso propiedad de alguna clínica o esto, en realidad no es el fin, no es prestar el servicio, sino financiarlo, ¿no? Entonces, finalmente, el que presta el servicio son las clínicas, ¿no? Y ahí, un poco para que vean qué es la complejidad, cuál es la complejidad que hay, es que los seguros, que en este caso son los pagadores, son los que hacen todos los cálculos de cuánto debe ser la prima, en función de qué frecuencia esperada, o cuántas consultas espero que tenga alguien al año, qué frecuencia espero de tales enfermedades, cuánto cuesta cada enfermedad, cuánto me cuesta en una clínica u otra, ¿no? Hacemos toda esa evaluación y cuando viene alguien a abrirnos un seguro, vemos el cálculo de cuál es la probabilidad de riesgo que puede tener y sobre esa base determinamos la prima, y además somos los que estamos encargados de haber firmado contratos con todas las clínicas para que cualquiera que quiera una clínica simplemente se acerca a la admisión y se soy de la positiva seguros y finalmente te atiendan, ¿no? Pero sin embargo, a nosotros, ¿cuándo nos ven las caras? Cuando fueron a comprar el seguro y después, de repente, si tienen un problema, nos vuelven a llamar, ¿no? ¿Quién es el que tiene contacto con las clínicas? Perdón, con las personas. Las clínicas. Las clínicas tienen el detalle de la información de los asegurados, en este caso de los pacientes. Son las que nos generan el costo, porque la clínica es la que decide, el médico decide si te va a hacer rayos X, si te va a hacer tal tipo de procedimiento, tal tipo de atención. Y no solo eso, son los que tienen más contactos con nuestros asegurados, ¿no? Entonces, eso, lo que está originando en las compañías de seguros es que cambie su enfoque, que es un poco lo que mencionó Siri, ¿no? El enfoque ahora de las compañías de seguros es preocuparse desde el punto de vista médico de los asegurados, porque finalmente las compañías de seguros tenemos la información en realidad, no es que no tengamos información de las atenciones, sí las tenemos porque las clínicas tienen que, de alguna manera, explicarnos por qué han hecho el gasto, ¿no? Pero al final nosotros en realidad estamos en una mucho mejor posición que las clínicas, porque nosotros, si alguien, ustedes, bueno, a ver, de repente la experiencia, no sé si directa o de familiares se han dado cuenta que uno no suele ir a una sola clínica, sino que de repente en tal clínica está el mejor médico, en tal otro lugar es el mejor, ¿no? Y uno suele ir a diferentes lugares, ¿cierto? Bueno, las compañías de seguros sabemos, tenemos la información de todos los lugares que van y tenemos la data, pero sin embargo es algo que antes no se estaba explotando. Entonces, hay un primer cambio y una oportunidad muy interesante que es empezar a gestionar o ser como una especie de coaching o alguien que ayude a que sea el mejor utilizador o en qué momento asistir a una u otra clínica porque te preste un mejor servicio o no, ¿no? Otra de las tendencias, digamos, es toda la parte del, bueno,
todos deben haber visto el Internet de las Cosas, el IoT, en este caso el IoT, que es la parte médica, ¿no? Hay mucho desarrollo desde el punto de vista médico, se está generando muchísima información, pero todavía lo que falta es un poco explotarla, ¿no? Aquí les traje algunas cosas que son novedosas, porque bueno, ya todos deben haber visto que ya hay el termómetro digital que te puede mandar a internet la temperatura. Ya de repente muchos tenemos la balanza, donde simplemente me subo a la balanza y ya me está guardando todos los datos del peso que tengo desde hace un montón de tiempo, ¿no? Pero hay cosas que están empezando a salir, como por ejemplo, ya hay sensores ingeribles, es como una pastilla. Yo me tomo la pastilla y simplemente podemos evaluar todos los problemas que pueden tener estomacales, intestinales, sin necesidad de repente de los exámenes de ahora, que de repente han escuchado que pueden meter un tubo, ¿no? Entonces, y no solo eso, esto te manda automáticamente cualquier cosa que vaya detectando, te la va enviando por internet, ¿no es cierto?, a un dispositivo. O algo, estas cosas que digo, algunas ya están o están por salir, ¿eh? O de repente que te implanten a alguien que necesite hacer dieta porque tiene un problema de obesidad, pero que la obesidad mórbida, que tiene que bajar de peso, de repente que te ponen un chip en el diente y que puedas saber de repente si estás cumpliendo con la dieta o si no le mande una alarma al médico, ¿no? De que de repente o es diabético y está comiendo un chocolate, ¿no? Para llamarle al toque y decir qué estás haciendo, ¿no? O simplemente los wearables que también mencionó Cyril, donde de repente nos pongan un chip, ¿no? Eso ya lo hemos visto en las películas, eso en realidad ya existe, ¿no? Que te puedan poner un chip de repente donde pueda hacer ciertos controles de niveles del organismo, de sangre, ¿no? Bueno, los lentes que ya puedan empezar a guardar información, ¿no? Los smartwatches, que bueno, eso ya en realidad no es ninguna novedad, ¿no? O algo tan sencillo como el teléfono que tengo en mi celular, ¿no? Algo tan sencillo me refiero porque ahí está pasando a guardar información de cuántos pasos doy, cuánto, de repente si tengo conectado el peso, hay un montón de información que hoy día se está generando, o de repente unas zapatillas que te están guardando toda la información, ¿no? Por ejemplo, ¿no? en el mundial que ha sido hace poco, ¿no? Uno dice, ¿y cómo saben tanto de que pateó, que la velocidad? Claro, porque los chipones tienen ya, ¿no? Chips y manejan la información ¿no? Ahora, ustedes miran, claro, ¿qué hay hoy día? Hoy día hay varios temas de información aislados por todos lados, varias iniciativas de IoT, de wearables, pero lo que de repente va a empezarse a desarrollar es un dashboard, ¿no? Un dashboard mío, es un dashboard de cada uno, donde de repente alguien ya configurado desde el punto de vista médico, qué valores podrían salirse de los niveles esperados y ya meritarían de repente ir a un médico, ¿no? Entonces de repente yo en cualquier momento voy a dar una revisada, pero de repente dice, oye, acá tienes un valor que está fuera del rango y deberías de repente visitar a un médico, o al revés, ¿no? Y de repente, tal como estás desenvolviéndote, ya ganaste 5 años más de vida, no sé, o algo así, ¿no? Vamos a otra. Bueno, la otra es todo el tema de las herramientas, de las aplicaciones, bueno, de la inteligencia artificial, ¿no? O de los procesos automatizados vía robótica, ¿no? Acá también hay una serie de oportunidades. Algo que, por ejemplo, tienen los seguros es que suelen ser muy complejos, ¿no? Uno cuando dice, yo contrato este seguro, pero si podré ir a esta clínica, estará cubierta, ¿cuál será mi copago? ¿No? Hay muchas preguntas que hoy día se podrían de alguna manera a través de sistemas, sean esos smart bots o cierta tecnología, podría ser que uno mismo pudiera tener, o sea mucho más sencillo poder manejar un seguro que puede ser tan complejo, ¿no? El tema de los siniestros, de las atenciones de salud, ¿no? Qué fácil sería si yo pudiera tener automatizada toda la evaluación de si en las clínicas están haciendo lo correcto desde el punto de vista médico, y si no, de repente me salga una alarma y de repente es donde aparecemos nosotros, de repente con los médicos nuestros de compañía de seguro decimos, oye, de repente el tratamiento que estás haciendo no es el mejor para mi asegurado, ¿no? Y así podemos en realidad generar, pueden haber bastantes herramientas que pueden servir a veces de manera individual, ¿no? A veces uno encuentra ciertos nichos que podemos saber qué es lo que está sucediendo ahorita en el mercado, es que se empiezan, hay muchas iniciativas, muchas startups de cosas, o de pequeñas cosas que son parte del ecosistema de salud y que al final
van a terminar integrándose y donde hay muchas oportunidades de desarrollo. Bueno, la otra es las redes sociales, ¿no? Muchos dirán, ¿qué tienen que ver las redes sociales con la salud? Bueno, se pueden empezar a hacer campañas en redes sociales para empezar a buscar más asegurados, ¿no? Algo que mencionó Cyril, para que un seguro funcione bien, uno tiene que tener un mix de sanos y enfermos, porque se imaginarán, si solo se aseguran los enfermos, obviamente el costo sería demasiado alto. Entonces, esto puede mejorar un poco la adherencia a los seguros, nos pueden empezar a servir también para mejorar el tema de la educación, de la prevención, a través de la mitigation, de repente. A veces uno puede ayudar también para que los que estén en un tratamiento, de repente, se facilite cumplir con los tratamientos, ¿no? Hay una serie de posibilidades también que se vienen generando en las redes sociales relacionadas a los seguros de salud, ¿no? Bueno, la otra es las APIs, ¿no? Aquí, por ejemplo, estas casi todas son de Estados Unidos, todas estas existen, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas uno de los problemas que hay hoy día en salud es de que todas las clínicas están generando información, las famosas historias clínicas. Muchas de ellas incluso ya las tienen de manera digital, automatizada, pero todas están cada una en su clínica. No existe un lugar donde exista toda la información, ¿no? Y no solo eso, existe el temor de repente de ponerla en la nube o algo, porque dice, oye, pero esa es información de mis enfermedades, y no quiero que nadie, bueno, ya se han desarrollado algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo esta TrueBot es una empresa en Estados Unidos que ya tiene unos niveles de cumplimiento de datos no tan altos, ¿no? Que uno ya puede guardar información muy sensible sin tener ningún temor, ¿no? Lo otro es la parte de la administración de los siniestros o de las detenciones de salud, ¿no? Es a veces complicado porque cada clínica tiene su propio sistema, etc. Y hay tecnologías donde de alguna manera hacen que esto se homologue y para las compañías de seguro ya podamos tener información que nos llegue de los sistemas de las clínicas sistema homologada para poder hacer evaluaciones, ¿no? A veces también cómo manejar a los proveedores, cómo coordinar a los proveedores. Bueno, ya hay una API que es Better Doctor, ¿no? Temas tan sencillos como también lo que mencionó Cyril es que lamentablemente en seguros, en salud, a veces hay fraude, ¿no? A veces pasa que uno puede tener un hermano muy parecido, ¿no? Y de repente se no está asegurado. Esas cosas pasan, porque no crean, y de repente él se va a atender, ¿no? Por el hermano, no sé. Ahora, pues, obviamente hay tecnologías que permiten, pues, verificar, ¿no? Los pacientes, no estar seguros de que se trata del paciente que está asegurado, ¿no? Y así, bueno, en realidad, acá hay algunas cositas, todas estas como es, son APIs que ya existen y que están ahorita en uso, ¿no? Básicamente en Estados Unidos, por ahora, ¿no? La otra es Analytics, ¿no? Analytics es yo creo que una de las oportunidades más grandes quizás en la parte de seguros de salud, porque nos van a permitir empezar primero a armar un esquema de prevención personalizado a las ciertas características que pudiera tener el asegurado, ¿no? Nos va a permitir poder anticipar de repente, cuando nosotros ya, como vamos a tener tanta data, de repente nosotros vamos a poder determinar ciertas situaciones que ya sabemos que pueden terminar en una enfermedad y que si los hubiéramos conocido, de repente hubiéramos podido prevenir la enfermedad. Y esa prevenir la enfermedad es un win-win, porque prevenir la enfermedad significa que obviamente nadie quiere enfermarse, y a nosotros como compañía de seguros obviamente va a significar que vamos a tener un menor costo en las atenciones de esos siniestros y en un futuro, ¿por qué no? Incluso hasta, si eso sucede, bajar la prima, ¿no? Nosotros, de alguna manera, lo que queremos es cobrar la prima que se debe cobrar, no necesariamente una prima alta, pero va a depender, obviamente, de cómo podamos gestionar. Nos puede servir también toda esta parte de analytics para crear productos, ¿no? Saber un poco los comportamientos, qué es lo que quiere uno, qué es lo que le quisiera que cubra un seguro que de repente hoy día nosotros no lo estamos viendo, podríamos también empezar, o de repente anticiparnos y saber que si alguien, no sé, pues ya está predispuesto a cada 5 años desarrollar esta enfermedad, de repente recomendarte hacer un upgrade a tu seguro de salud, porque de repente te conviene empezar a pagar desde ahora uno que tiene una cobertura mayor, ¿no? O un cross-sell, ¿no?
Bueno, nos permiten también mitigar temas de fraudes. En este caso, por ahí alguna clínica podría estar haciendo o generando atenciones con actividades que de repente están fuera del estándar de otras clínicas que hacen ciertas actividades para atender alguna enfermedad, ¿no? Y bueno, y eso a su vez también nos permite también, la analítica nos puede permitir empezar a generar nuevos modelos de pago hacia los prestadores, ¿no? Nosotros hoy en día lo normal es que la compañía solo se acuerda de una tarifa con la clínica, y en función a las atenciones hizo un examen de laboratorio de glucosa, hizo de tal atención, y nosotros valorizamos por cada una de estas atenciones, ¿no? Analítica de repente nos va a permitir oye, si tú tienes tal enfermedad, yo debería pagarte tanto hasta que cures al paciente, porque eso es lo que cuesta en otras clínicas que lo hacen incluso mejor que tú, ¿no? O sea, ¿por qué tú no puedes hacerlo igual que la otra clínica cuando trata este tipo de enfermedad, ¿no? Entonces también se van a generar oportunidades ahí, y eso lo que origina es, de alguna manera, reducir el riesgo, y bueno, obviamente todos sabemos, a mayor riesgo, mayor precio, a menor riesgo, obviamente a menor precio, también es la oportunidad también de mejorar la prima para que haya más asegurados, ¿no? Bueno, otro es las insurtechs, ¿no? Que es un poco lo que mencionó Cyril. Esto está haciendo que se genere un mejor ecosistema para salud, mucho más racional, porque se están empezando a generar, si bien lo que se está generando ahora de repente es un poco aislado, en realidad cuando todas estas iniciativas entren dentro del ecosistema, vamos a lograr algo mucho mejor, ¿no? Aquí también hay una serie de posibilidades, ¿no? ¿Sí? Bueno, el blockchain, lo que mencionó Cyril hace un momento. Acá hay un potencial gigante, yo diría, porque es muy importante para los seguros, sobre todo cuando uno quiere hacer cálculos de largo plazo, tener información real, que tengamos la certeza de cuándo ocurrió, ¿no? Todos los récords de salud que estén debidamente almacenados, ¿no es cierto? Que tengan seguridad también para el paciente, ¿no? Que cualquiera que necesite esa información, llámese cualquier médico, de repente pueda acceder teniendo la certeza de que es data confiable, que ocurrió en su momento, de que le pertenece a ese asegurado, ¿no? Y esto podría generar también, empezar a eliminar una serie digamos, dependencias que podemos tener, o de información que hoy día solicitamos, ¿no? Que para estar seguros que ya podría estar de alguna manera dentro de este blockchain. Entonces acá también hay una oportunidad muy interesante. Siguiente, por favor. Y bueno, y esta ya, bueno, es obvia, pero igual la tenía que poner, ¿no? Es que la nube pues, se convierte en un componente clave, porque la idea es de que uno pueda acceder a su información de salud, o pueda saber la información sobre mi seguro o lo que fuera, ya en la nube, ¿no? Eso obviamente es algo clave, y con todo este tema del IoT, de la wearable, y con la tecnología que ya se viene, que es el 5G, esto pues en realidad son cosas que van a suceder muy pronto, ¿no? Y eso. Sí, aquí, muy rapidito, hablar un poco en Perú, qué puede estar pasando. Competencia de proveedores. Sí, acá, por ejemplo, hay la oportunidad de repente de empezar a ver más a las compañías de seguros como un coach de salud. No hablemos de un médico que podría tratar, no necesariamente tratar a los asegurados, pero sí que donde uno pueda consultar, oye, tengo la duda de ese tratamiento que me quiere hacer el médico, de repente nosotros poder empezar a ayudarlos. Justamente si vamos a tener la analytics detrás, podríamos de repente, oye, no, pero es raro que los síntomas que das de repente, ¿por qué no? Sabiendo nosotros que hay otra clínica que lo hace mejor, ¿por qué de repente no buscas una segunda opinión para este caso en esta otra clínica? Entonces, hay una oportunidad ahí que las compañías de seguros empiecen a
acercarse más al paciente, a tener más contacto con los asegurados, y ahí tenemos una oportunidad. Bueno, el IoT, primero de repente, ahorita la oportunidad puede estar en toda la información que ya se viene generando en los celulares, nadie la está explotando, ¿no? Un poco lo que mencionaba, así, ahí podemos hacer de repente algún esquema de recompensa, ¿no? El que hace deporte, de repente le cobro una menor prima porque yo sé que es menos propenso a enfermarse. Ahí podemos empezar a generar ciertos scoring o ciertos dashboards, lo que sea, de repente muy primarios desde el principio, pero podemos empezar a generar algunas herramientas. Bueno, en la inteligencia artificial, y bueno, ahí de repente nos falta un poquito más que algo que se puede hacer en Perú. En redes sociales sí, yo sí creo que acá se puede trabajar muchísimo temas de prevención, por ejemplo. Bueno, Analytics, ahí yo diría muchísimo que hacer. Información o data existe, hay abundante. Lo que falta de repente es un poco empezar más a trabajarla con ciertos objetivos o parámetros que deben ser innovadores, obviamente. Y bueno, lo de las nubes es algo que ya se está viniendo. Ya hay clínicas, por ejemplo, aquí en Perú, que están empezando a enviar toda la información de las atenciones. Hoy día una compañía de seguro, para que tengan una idea, nosotros necesitamos que, obviamente, todo lo que se ha hecho, si les han tomado exámenes de laboratorio, se han entregado medicinas, todo eso, tener la certeza de que efectivamente se ha hecho y de alguna manera saber que el asegurado va a recibir esa atención. Entonces, nosotros hoy día normalmente recibimos por cada atención una serie de documentos, un montón de papel, y hay clínicas que, por ejemplo, están empezando a digitalizar eso, ¿no? Y si ya yo tengo esa información digital, ¿no? De repente uno al toque puede linkear y decir, oye, esa es mi oportunidad de repente para yo empezar a tener un repositorio de información de salud que mañana yo me voy a otro médico y le puedo enseñar y decir, mira, acá yo tengo mis atenciones anteriores, ¿no? Ahí también hay algo interesante que se puede crear. Esas son algunas ideas sueltas, que es un poco la idea. Espero que a ustedes les esté rondando por la cabeza algunas mucho mejores. Perfecto. Pero es bueno, con Michelle se queda aquí hasta el final, obviamente, para las preguntas, y creo que hay una oportunidad muy grande de hacer cosas en el tema de salud digital. Y lo mencioné varias veces, Michelle, el tema de prevención. Nosotros como asegurador, y siempre la percepción que hay de un asegurador es que voy a pagar algo para que cuando tengo un siniestro me paga, pero el seguro no es un producto muy tangible. En realidad, pago de adelante para tener algo eventualmente que no quiero obtener. Entonces, nosotros es lo mismo, como asegurador, no queremos pagar un siniestro. Un siniestro es muy costoso para todos, para el cliente que sufre, que debe pagar, para la sociedad y para nosotros. Entonces, si podemos empujar la prevención, es algo muy interesante para nosotros. Preferimos invertir y tomar toda la necesidad de iniciativas en prevención que de pagar el siniestro. Y eso nos permite de tener un rango muy largo de ideas y de producto que pueden entrar y que no solo están relacionados al tema de los seguros, pero de manera indirecta sí están relacionados a seguros. Ahí seguro que van a tener el tiempo de pensarlo para tener una idea dentro de este tema. Prevención tenemos mucho.